violencia contra los símbolos sagrados, en este caso para los musulmanes, se hace cada vez más repetitiva desde Suecia. Un nuevo episodio de profanación del sagrado Corán tuvo lugar en Estocolmo. Pero no ha sido solo el hecho, sino además la permisividad de las autoridades suecas en nombre de la libertad de expresión, lo que ha generado las condenas y la ira de comunidades musulmanas y el llamado de atención de líderes musulmanes, incluyendo hasta la ONU. El continente que se dice modelo de la libertad de culto y de los derechos humanos parece hacer caso omiso cuando se trata del irrespeto a los símbolos sagrados de las religiones como el Islam. ¿Por qué? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Suecia sigue autorizando la quema del sagrado libro de los musulmanes, el Corán, pese a las condenas mundiales. Estocolmo menciona la libertad de expresión para justificar tales acciones que para millones constituye una flagrante blasfemia y alimenta el discurso de odio en Europa. El nuevo acto de blasfemia generó una ola de condenas a nivel mundial. En Irán, miles de personas salieron a las calles tras el rezo del viernes para condenar la quema del Corán. A su vez, la Cancillería iraní convocó al embajador sueco en Teherán y envió una nota de protesta a la ONU en donde pidió una condena colectiva a las profanaciones. Sin duda, la autorización de la blasfemia contra el Corán o contra cualquier libro sagrado de las religiones divinas se origina de la misma idea de abusar de la libertad de expresión para seguir la islamofobia y de islamización. Estos actos traerán consecuencias irreparables, incluida la propagación del odio, la violencia y la xenofobia en diferentes ciudades. Irak también fue escenario de protestas de indignación. El gobierno de Bagdad expulsó a la embajadora sueca del país árabe, mientras decenas de manifestantes iraquíes irrumpen en la embajada sueca en Bagdad y prendieron fuego a partes de ella, en protesta por lo que los líderes iraquíes llaman un delito terrorista. Hago un llamado a los países del mundo para que aprueben leyes que consideren delito terrorista la agresión contra el Corán. De lo contrario, sería un doble rasero en democracia y libertad. Otras naciones musulmanas, desde Marruecos y Turquía hasta Arabia Saudí, el Líbano y Pakistán, también condenaron la irresponsable autorización para profanar el Corán y convocaron a los representantes diplomáticos suecos. Entre tanto, líderes influyentes del mundo islámico llaman a un boicot total al país nórdico. Hago un llamado a los pueblos árabes e islámicos para que exijan a sus gobiernos que retiren a sus embajadores de Suecia y expulsen a los embajadores suecos de nuestros países árabes e islámicos. Esto es lo mínimo que se espera de nosotros. También desde las Naciones Unidas rechazaron la quema del Corán, al tildar de inaceptable la profanación a santidades o lugares de culto. Lo que necesitamos es respeto mutuo. Creo que hemos sido muy claros en que la profanación de libros sagrados, la profanación de lugares de culto, es inaceptable. Lamentablemente, tales acciones son utilizadas como provocación a lo largo de los siglos. Es importante que no haya provocaciones, pero también es importante que las personas se respeten entre sí y respeten las religiones. Allí teníamos entonces el informe, los hechos que acaban de ocurrir en estos días y las reacciones, por supuesto, de condena y rechazo una vez más a un acto que tiene gran repercusión en la islamofobia que se ha venido produciendo pues contra esta comunidad importante en el mundo. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Nosotros vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy con nosotros estará Kamel Gómez El Sheikh, presidente de la Unión Árabe de Mar del Plata, miembro del Centro de Estudios Islámicos Árabes y Persas, doctor Osvaldo Machado Mouret, desde Mar del Plata. Y también nos va a aportar en el análisis Luis José Fernández, analista internacional, experto en asuntos islámicos desde Madrid, España.
allí tenían sus perfiles. Les damos rápidamente la bienvenida. Kamel, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Argentina, Mar del Plata. Gracias por recibirnos y bienvenido como siempre, Luis José, al programa. ¿Qué tal? Gracias. Bien, gracias. Yo quiero iniciar contigo, Kamel, desde Mar del Plata. En primer punto, ¿qué mensaje implícito a tu consideración denota lo que está sucediendo en Suecia con esa permisividad a la profanación del Sagrado Corán, que además, bien sabemos, bien tú lo sabes, no es la primera vez, y bajo el consentimiento de autoridades? Hace apenas unas semanas, pues la misma persona incluso quemó páginas del libro sagrado del Corán justo el día en el que el mundo musulmán celebraba el Eid al-Adha y millones se congregaban en la ciudad santa de la Meca, y ahora iniciando pues conmemoraciones del mes del Muharram. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, efectivamente es un claro gesto por ocasión a toda la comunidad islámica, a los millones de seres humanos que practican el Islam, y también a todas las personas de fe y de buena voluntad. Esto obviamente no puede ser bajo ningún aspecto justificado y permitido. Una Suecia que a través de la expresión de Estados Unidos hoy cede, va a estar ingresando a la OTAN. A ver, Kamel, si me permites, y disculpa que te interrumpa, estamos teniendo problemas con la conexión, no podemos escuchar bien tu análisis mientras nuestro equipo de producción intenta, bueno, resolverlo. Voy a darle el pase a nuestro otro invitado, a Luis José, y luego volveremos contigo, si me permites, y disculpa. Luis José, bueno, ¿sí me logra escuchar bien usted? A ver. Sí, lo hago bien. Bueno, la misma interrogante que le hacía a nuestro contertulio Kamel, si le escuchó bien, ¿qué mensaje implícito está denotando lo que estamos observando con el tema del Corán en Suecia, particularmente, que se hace cada vez más repetitivo y en momentos y en fechas en donde están teniendo lugar importantes conmemoraciones para esa comunidad musulmana? Sí, yo creo que esto es una provocación planificada para intentar crear un efecto mayor en los creyentes musulmanes. Por un lado, como usted ha dicho, están las fechas. Primero fue la Eid al-Adha y ahora pues es Muharram, el inicio del Año Nuevo Musulmán. Y en este caso también hay que decir que es importante el lugar por cuanto que se llevan a cabo delante de una de las mayores mezquitas de Estocolmo, con lo cual pues esto en sí ya busca generar incluso enfrentamientos físicos, ¿no? Entonces, digamos, hay que señalar además que el individuo que lleva a cabo estas actividades pues se hace pasar por cristiano e iraquí, con lo cual pues lo que parece que subyace es un intento de crear un choque entre musulmanes y cristianos, sobre todo en Oriente Medio, cosa que ya en las pasadas décadas, por ejemplo en Siria, pues se llevó ya a cabo un intento parecido por medio de los terroristas takfiris que mataban a cristianos y generaban un choque entre religiones y culturas dentro del país, y ahora pues está intentando hacer a nivel global. O sea, un choque donde el cual, pues digamos, lo que se intenta que los musulmanes caigan en la trampa de considerar que esto es un tema de los cristianos y se produzcan enfrentamientos y divisiones dentro de países como Irak o Siria de Oriente Medio para debilitar estos países y en general para crear un choque entre el mundo musulmán y el occidente cristiano, ¿no? Y hay que decir otro detalle, que este individuo concretamente, este individuo que ha quemado el Corán, pues era conocido también por labores de espionaje, o sea que hay muchos medios que lo vinculan al Mossad israelí, o sea que detrás de todo pues podría estar exactamente el régimen israelí para crear una tensión hoy entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, en un momento en el que Israel pues está cada vez más asediado por sus crímenes contra el pueblo palestino a nivel internacional, ¿no? O sea que todo esto tiene una raigambre política detrás.
el tema político y cómo confluye o está confluyendo en lo religioso. Voy nuevamente con nuestro invitado desde Mar del Plata. Kamel, ¿ya me logras escuchar bien? ¿Puedes continuar la idea que quedó en el apartado anterior, por favor? Bueno, gracias. Lo que yo he intentado expresar es que no hay que perder de vista el ingreso de Suecia a la OTAN y efectivamente, como recién al otro invitado, tener la función que se puede generar dentro de eso, porque tanto inmigrantes como inmigrantes llevan su cultura, También mencionar a la gran cantidad de personas europeas que por diferentes a la tradición islámica. Hay un intento de romper convivencia pacífica. Muy notable esta relación, siempre importante donde la comunidad misma ya se convoca en manifestaciones. Bien decían el Eid al-Adha, o en este momento los en especial para el mundo. Efectivamente, la educación intenta generar alguna respuesta fundamentalista para retomar las civilizaciones, justamente las tradiciones conjuntos son agredidas, que sea de alguna manera generar. Claro. A ver, Luis José, vuelvo con usted. Fíjese, vamos a recordar un momento en particular y me voy ahora con la ONU, que adoptó el 11 de julio una resolución condenando, y lo cito, toda apología y manifestación de odio religioso, incluidos los recientes actos públicos y premeditados, así lo dijo, que han profanado al Corán. Esta resolución fue adoptada por unos 28 de los 47 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y quiero hacer especial mención de que se abstuvieron Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Y esto bajo el alegato de que el texto iba en contra de la libertad de expresión. ¿En qué puntos, le pregunto, Luis José, se traspasa esa línea entre la libertad de expresión y el respeto a la libertad de culto y religión y por ende a sus símbolos sagrados? Bueno, no se abstuvieron, votaron en contra de la resolución. O sea, ellos se abstuvieron algunos países, como por ejemplo México, pero Estados Unidos y los países Francia, Alemania, Reino Unido votaron en contra. Entonces esto pues supone apoyar indirectamente un acto de terrorismo y un acto de grave ofensa a una comunidad religiosa, que son los musulmanes, que equivalen a 2.000 millones de personas en todo el mundo, y en general a todos los creyentes de buena fe, porque el hecho de que se queme un libro de una religión afecta a todas en realidad. Es decir, si por ejemplo en el mundo islámico pues nunca se permitiría que se queme una Biblia. Claro. Eso estaría totalmente prohibido. Por una razón, porque en primer lugar la libertad es un dicho ya viejo de que la libertad de uno acaba donde empieza la libertad de los demás. Y la libertad pues al respeto de las propias creencias, de la dignidad, etcétera, pues es un pilar fundamental de la convivencia a nivel internacional. O sea, los insultos, las ofensas nunca pueden ser consideradas libertades porque son agresiones a otra parte y no hace falta que sea una agresión física, ¿no? En cualquier código penal pues se condenan las agresiones morales, las difamaciones, etcétera. Por tanto, esto no puede ser considerado libertad de expresión. Solo sociedades hipócritas pues pueden decir esto porque, por ejemplo, en los mismos países occidentales hay una serie de leyes, por ejemplo, que condenan a cualquier persona que escriba un libro, un artículo, por ejemplo, de negación del Holocausto. Eso es un delito y eso no entra dentro de la libertad de expresión porque se considera que digamos que es una injuria y que lesiona pues la sensibilidad de la comunidad judía. Sin embargo, pues no se extiende esto al resto de confesiones, ¿no? Parece que es lícito atacar a algunos y a otros no. Sí. En este sentido, pues como he dicho, la libertad de expresión tiene unos límites.
Por ejemplo, en muchos países europeos también está prohibido atacar a la monarquía, a las monarquías, a las casas reales. De hecho, hubo casos donde se hubo condenas por este tema y digamos, pues ese es otro límite porque se considera que la corona pues está salvaguardada, ¿no? Y en esto lo único que digamos piden los musulmanes es que el respeto a las religiones, y no solo a la religión islámica sino a todas, pues sea considerado un bien común, porque además estamos en un mundo muy diverso y muy globalizado, y en este sentido cualquier agresión a una religión pues se convierte en algo global y tiene repercusiones muy desfavorables para la convivencia a nivel internacional. De hecho, cuando escuchábamos las reacciones y las condenas de los líderes musulmanes, algunos también dijeron que, pues, o instaron a las organizaciones internacionales a que deberían considerarse como un crimen o estipularse como un delito el tema de la profanación o la blasfemia, en este caso al Corán y a los símbolos sagrados del Islam. Regreso contigo, Kamel. Allí, bueno, escuchábamos las reacciones de la comunidad y los líderes musulmanes, como bien les he dicho, y observábamos con especial énfasis lo sucedido en la sede diplomática sueca en Irak y la retirada de la embajadora de Suecia de Bagdad a petición del gobierno iraquí. ¿Qué precedentes se está marcando en este sentido, a tu consideración, a nivel político y de relaciones entre el mundo occidental y el mundo musulmán? ¿Conviene quizás, Kamel, la provocación como estrategia ante los cambios en el status quo que se están evidenciando en Asia Occidental hoy? Uno debería matizar, porque efectivamente dentro del mundo islámico ha habido diferentes reacciones. Lo mismo también, hay que ser justos, no todo Occidente está detrás de estas provocaciones. Lo que hay que tener en cuenta en este contexto, antes hablábamos de Suecia y la OTAN, pensemos estas pocas semanas lo que ha ocurrido en Francia, donde nuevamente los suburbios franceses de la capital, de París, han reaccionado porque justamente se consideran guetos que no forman parte del sistema. Muchos de esos lugares están compuestos por inmigrantes y por hijos de inmigrantes, en su gran mayoría musulmanes, que parece que si no sirven para jugar al fútbol en la selección francesa son descartados de la sociedad. Y me parece que hay toda una reconfiguración dentro de Europa de buscar qué hacer con la llegada del inmigrante. De estos hijos de inmigrantes hay una intención entre la expulsión, entre tratar a estas comunidades musulmanas desde guetos, a la posibilidad de que haya una integración y donde se pueda convivir pacíficamente dentro de un territorio. El europeo que poco y nada ya tiene que ver con el que de hace 50 años. Hay que prestar mucha atención a las provocaciones contra las religiones en general, pero obviamente y muy particularmente con la islámica. Primero porque cada vez se nota y mucho en las calles de Europa la presencia de los musulmanes, y en segundo lugar es muy interesante notar que no es la primera vez que hay una provocación contra el Corán, como en su momento se ha discutido, por ejemplo, el tema del hijab en Francia, el tema del velo, el tema de cómo los chicos y las chicas tenían y podían o no llevar símbolos religiosos. Hay toda una configuración que se está estableciendo, una transición en donde diferentes sectores de poder están entre aislar a los nuevos integrantes europeos musulmanes o bien integrarlos. En esta cuestión aparece hoy lo de Suecia, y es muy pero muy importante que la comunidad islámica en general entienda que puede haber no solo provocaciones, sino también operaciones de inteligencia donde, desgraciadamente, te quiera representar a musulmanes fundamentalistas o irracionales haciendo actos de violencia dentro de Europa. No nos olvidemos que hace algún tiempito atrás, en Francia, los servicios de inteligencia reclutaban en las mezquitas a posibles soldados que iban a luchar contra la Siria de Al-Assad. Por lo tanto, hay que estar muy atentos por las diferentes posibles opciones políticas que pueda ocurrir. Así es. A ver, Luis José, quiero remitir ya para la reflexión final al informe europeo sobre la islamofobia 2021, que vincula la persistencia del racismo antimusulmán
con el trasfondo de una tendencia general preocupante y lo denominan como el declive de la democracia liberal en Europa. ¿Cómo encajar lo que dice este informe, Luis José, con lo que se observa en los hechos del día a día contra esta comunidad? Y bueno, allí teníamos ese ejemplo clave que lo puso Kamel, lo sucedido con el adolescente de origen argelino asesinado por un policía de tránsito en Francia. Sí, claro. Hay diferentes situaciones dentro de Europa, pero una situación preocupante efectivamente es la de Francia, porque en ese país se ha utilizado el laicismo para reprimir a la comunidad musulmana, negándole derechos, por ejemplo, el tema de llevar el hijab, o de otros derechos, etcétera, de la comunidad musulmana, porque se han cerrado mezquitas, etcétera, y todo en nombre del laicismo o de la supuesta lucha contra lo que llaman el separatismo musulmán, que realmente, pues, digamos, si en este país, Francia, pues existen guetos, es sobre todo debido al racismo que impera en la sociedad francesa y el rechazo de los musulmanes, que son los que realmente han generado una situación de divisiones y de problemas dentro de la sociedad francesa. En otros ámbitos hay que decir que hay situaciones distintas, pero también hay una tendencia, una corriente preocupante, que son los partidos de extrema derecha que intentan, pues, destruir los derechos de los musulmanes, es decir, pues desde el tema de apertura de mezquitas, de concesión de parcelas para enterramientos islámicos, de no admitir, pues, determinados centros culturales donde los musulmanes, pues, puedan expresarse, etcétera, ¿no? Pues hay una corriente islamófoba, para entendernos, que está en contra de los musulmanes, y en este sentido, pues, es preocupante. Sí es cierto que hay otras tendencias dentro de Europa y demás que son más favorables, que están a favor de la convivencia y el diálogo, pero en los últimos tiempos, pues, estas corrientes extremistas, pues, intentan afirmarse y toman a los musulmanes como la cabeza de turco a los que culpan de los problemas de la sociedad. Entonces, esto es preocupante, pero yo creo que el tema de la profanación de Suecia, en este sentido, no habría que vincularlo, quizá con la actitud del gobierno sueco, de esa concepción que tiene de la libertad de expresión, que incluye todas estas ofensas. Pero hay que recordar que yo creo que esto va por otro lado, porque este era un inmigrante iraquí, como he dicho. Yo creo que hay una serie de intentos de crear tensiones en los países de Oriente Medio con esto y, pues, generar un choque generalizado. Y, esto, pues, lo que sí lleva, pues, es que a muchos musulmanes de Europa, pues, se sienten que son objeto de ataques, que sus creencias son atacadas o despreciadas, etcétera, ¿no? Y esto es muy preocupante porque, como he dicho, pues hoy en el mundo vivimos en un mundo complejo donde diferentes sectores religiosos, culturales, etcétera, y pienso que lo que hay que defender, pues, es un entendimiento entre las diferentes religiones y no un choque, ¿no? Que eso solamente llevaría a una desestabilización, pero desgraciadamente, pues, en Occidente hay estas tendencias que buscan una confrontación con el mundo musulmán, y creo que ahí también juega un papel importante en los propios países musulmanes, de adoptar una posición firme en contra de todo esto y hacerles ver a los gobiernos europeos, por ejemplo, que si defienden este tipo de actos, pues pueden pagar un precio económico, en el sentido de que sus productos, pues, no van a ser boicoteados y van a tener un coste. Así es, José. Muchos desafíos, en definitiva, para la comunidad musulmana, sobre todo para la que hoy hace vida allí en el continente europeo y también en parte de Occidente, como Estados Unidos particularmente. El tiempo se nos fue. Les quiero agradecer a ambos, Luis José, Kamel. Esperemos que para la próxima las conexiones funcionen mucho mejor desde Mar del Plata. Gracias por el análisis hoy. Hasta una próxima oportunidad para ambos.
Gracias. Gracias por tu convocatoria. Allí el panorama, los desafíos entonces siguen estando presentes para esa comunidad musulmana que hoy hace vida en el continente europeo y que sigue viendo sistemáticamente violentados sus derechos como la atención médica, la educación, el pago de impuestos e incluso la justicia. Aquí cerramos el tema. Gracias por habernos acompañado con su sintonía durante toda la semana. Les esperamos el próximo lunes con mucho más en Hispan TV.